Mecánica. El temario que vamos a ver en mecánica es el siguiente: equilibrio estático, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Leyes de Newton, aplicaciones y tipos de fricción, trabajo, potencia y energía mecánica, presión hidrostática, principio de Arquímedes y principio de Pascal. Equilibrio estático. La definición de equilibrio estático es: un cuerpo se halla en un estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Por lo tanto, podemos describir esta ley con esta forma: la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, o la sumatoria de las fuerzas en sus componentes x es igual a cero y sus componentes y es igual a cero. Definiciones. La masa expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o un cuerpo y se mide en gramos. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae todo cuerpo colocado dentro de su campo gravitatorio. Por lo tanto, el peso sería la masa por la gravedad. La tensión es la fuerza ejercida a través de una cuerda u otro medio material. Pasos a seguir para resolver problemas de equilibrio estático. Trace un bosquejo. 2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre. 3. Determine las componentes de todas las fuerzas. 4. Ahora aplique la primera condición de equilibrio. 5. Determine algebraicamente los factores desconocidos. Aplicaremos esto en el ejemplo número 1. Una pelota de 100 newtons suspendida por la cuerda A es jalada hacia el lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Encuentre las tensiones entre la cuerda A y B. Pasemos a la solución. Aquí vamos a dibujar el diagrama, el dibujo, luego el diagrama, las componentes y las leyes, la sumatoria de las fuerzas en X y fuerzas en Y. Vamos a sumar la componente de AX. AX es negativa porque va hacia la izquierda, y B es positiva porque va hacia la derecha. Ahora, la sumatoria de Y es positiva en a Y porque va hacia arriba, y W, que es el peso. Ahora, entonces, para calcular AX vamos a usar A coseno de 60. Estamos usando las funciones trigonométricas y aquí estamos usando el cateto adyacente para calcular f de x, por lo que estamos usando coseno y 60 grados. Realizando esta operación nos da que es menos 0.5 a más b. Despejamos b y nos queda b es igual a 0.5. entonces este resultado lo dejamos para después. Pues vamos a resolver f de y. F de y, aquí usamos el seno de 60 multiplicado por a, nos da 0.866 menos 100 newtons. Entonces, para despejar a pasamos los menos 100 newtons del lado derecho, nos queda 100 newtons y despejamos y pasamos dividiendo 0.886. Entonces ya nos queda el resultado de A, que es 115 newtons. Ahora, como vemos aquí, para obtener el resultado de B solo basta reemplazar el valor de A que ya obtuvimos. Por lo tanto, decimos que B es igual a 0.5 por A, que es 155 newtons, y ya obtuvimos el valor de B, que es 57.5 newtons. Pasemos al ejemplo número 2. Una pelota de 200 newtons cuelga en la cuerda unida de otras dos cuerdas. Como se observa en la figura, encuentra las tensiones de las cuerdas A, B y C. Entonces, aquí tenemos el dibujo. Tenemos la representación y los vectores de cada uno. Para hacer este tipo de ejercicios donde ya son más de dos vectores, se recomienda usar una tabla donde ponemos el nombre de la fuerza,
Entonces aquí para A tuvimos un grado de 60 y el componente de AX es igual a menos A coseno de 60. Vemos que el ángulo está aquí, entonces el adyacente sería el coseno. Entonces para AY es A seno de 60. Entonces este sería el opuesto y el opuesto es el seno. Llenamos de esta misma manera toda la tabla y pues ya podemos pasar a resolver el ejercicio. Entonces decimos que la sumatoria de las fuerzas en X es menos A coseno de 60 más B coseno de 45. Estamos sumando toda esta columna, por lo que decimos que es menos 0.5A más 0.7078. Digo 0.707B es igual a 0. Esto lo subrayamos como ecuación 1. Para y decimos que es A seno de 60 más B seno de 45 menos 200 newtons. Aquí estamos sumando toda la componente en Y. Ahora, vamos a despejar A de la ecuación 1. Y nos queda que A es igual a 1.414b. Entonces, el paso siguiente va a ser sustituir el valor de A en la ecuación 2. Tenemos que 0.86 por 1.414b más 0.707b es igual a 200 newtons. Entonces, hacemos la multiplicación, nos queda 1.225b más 0.707b es igual a 200 newtons. Hacemos la suma y nos da 1.92b es igual a 200 newtons. Despejamos b y nos queda 200b entre 1.93. Hacemos la división y ya nos da el valor de b, que es 104 newtons. Entonces lo que nos queda sería sustituir el valor de b en la ecuación 3 directamente. Pasamos A es igual a 414 por 104, que es el valor de B, y ya obtuvimos el valor de A, que es 147 newtons. Ahora veremos el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo cambia su rapidez a una razón constante. Este movimiento se le conoce como movimiento uniforme acelerado o de aceleración uniforme. La velocidad es la cantidad vectorial, por lo que el signo representa la dirección y no la magnitud. Esta sería la fórmula que representa, que es la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Pasemos a realizar el primer ejemplo. Dice, un tren reduce su velocidad de 60 a 20 km en un tiempo de 8 segundos. Encuentre la aceleración en unidades del sistema internacional. Entonces, primero vamos a pasar los 60 km por hora a metros sobre segundo, por lo que realizaremos la siguiente operación. Eliminamos kilómetros con kilómetros, horas con horas, y ya solo multiplicamos 60 por 1000 por 1 y 1 por 3600. Efectuamos las divisiones y nos da 16.7 metros sobre segundo. Hacemos lo mismo con los 20 km sobre hora y nos da 5.56 metros sobre segundo. Ahora sustituyamos estos dos valores en la fórmula y el tiempo en segundos. Haciendo las operaciones nos da el resultado que la aceleración es de 1.39 metros sobre segundo cuadrados. Pasemos al ejemplo número 2. Un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros sobre segundo cuadrados. Si su velocidad inicial era de 20 metros sobre segundos al norte, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? Muy bien, tenemos la fórmula, por lo cual nos está preguntando su velocidad final, que tendríamos que despejarla. Ven, tenemos que despejar t, está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y aquí está restando, lo pasamos sumando, por lo tanto ya tenemos despejado a la fuerza final. La velocidad final, por lo que decimos la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Sustituimos en la fórmula,
que es 20 metros sobre segundos más 8 metros sobre segundo cuadrado por 6. Esta multiplicación nos da 48 metros sobre segundos más 20. Nos da que la velocidad final a la que va es 68 metros sobre segundos. El ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3, dice un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 metros sobre segundos a 40 metros sobre segundos en 2 minutos. ¿Cuál es la velocidad media y cuánto lejos llega en esos 2 minutos? Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, pasemos a la solución. La velocidad media está dada por la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, por lo que es 40 metros sobre segundos más 20 metros sobre segundos entre 2, que nos da 60 entre 2, 30 metros sobre segundos. Esta es la velocidad media, ya tenemos una respuesta. Ahora, si vemos la fórmula, esto es la velocidad media, y como ya lo sacamos, solo tenemos que multiplicar por el tiempo. Por lo que decimos la velocidad media por el tiempo, que son 120 segundos equivalentes a 2 minutos, tenemos que haber recorrido una distancia de 3600 metros. Ahora veremos el movimiento circular uniforme. La definición: el movimiento circular uniforme es un movimiento en el que la rapidez no cambia, solo hay un cambio en la dirección. Las fórmulas: está la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o la velocidad es igual a 2pi por r, que sería el perímetro sobre el tiempo, sobre el periodo, y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta a toda la circunferencia. Ahorita lo veremos en un ejemplo. Pasemos al ejemplo 1. Un cuerpo de 2 kilogramos se ata al extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 1.5 metros de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas por segundo, determine su rapidez lineal, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Ahora veamos la solución. Ahora, primero, para sacar la velocidad tenemos que calcular el perímetro. El perímetro es igual a 2 por pi por r, que es 2 por pi por 1.5 metros, y esto nos da 9.43 metros. Ahora sustituyamos en la fórmula, que es la velocidad es igual a 9.43 metros sobre 0.33 segundos. 0.36 segundos sería el periodo. Entonces, 0.33 segundos lo calculamos porque dice que da 3 vueltas completas en un segundo, por lo que si queremos saber el valor de una sola vuelta tenemos que dividir los 60 segundos entre 3 y nos da 3,333. Así sacamos 0.33. Ahora resolvemos y ya tuvimos la velocidad, que es 28.3 metros sobre segundo. Ahora, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, y tenemos 28.33 metros sobre segundo al cuadrado elevado al cuadrado sobre 1.5 metros. Al resolver esta operación nos da que es 534 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos la aceleración que va a estar girando. El ejemplo 2. Una pelota de 4 kilos se hace girar en un círculo horizontal por medio de una cuerda de 2 metros de longitud. ¿Cuál es la tensión de la cuerda si el periodo es de 0.5 segundos? Ahora, el ejemplo. Primero vamos a calcular la velocidad. Aquí ya nos habla del periodo. Entonces, vemos que 0.5 segundos es todo el tiempo que se tarda en solo dar una sola vuelta. Tenemos el radio,
y directamente sacamos la velocidad, que es 25.1 metros sobre segundos. Ahora, para calcular la fuerza centrípeta vamos a usar la fórmula de masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces sustituimos 4.4 kilogramos por 25.1 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 metros. Realizamos esta operación y nos da que la fuerza centrípeta es igual a 1260 newtons. Leyes de Newton, aplicaciones y tipos de fricción. Primera ley de Newton. La ley de inercia o primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Aquí estamos viendo una manzana que está sobre unos libros. Vemos que esa manzana va a permanecer en total quietud hasta que alguien la tome o mueva algún libro o mueva la mesa. Eso quiere decir la primera ley de Newton. También otra donde se puede aplicar esta ley sería en los cuerpos que están en equilibrio, o la ley de equilibrio estático. Pasemos a la segunda ley de Newton. Ley de movimiento o segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto de la dirección de una fuerza resultante F es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta segunda ley se describiría con esta fórmula, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o si despejamos A sería A es igual a la fuerza entre la masa, que es lo que está descrito aquí. Aquí vemos que la fuerza va a ser necesaria dependiendo de cuánto pesa la camioneta y qué tanta aceleración le quiere dar. Tercera ley de Newton. Ley de acción y de rotación. Ley de acción y de rotación o tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual u opuesta. Ahora, vemos que aquí un mono está levantando las pesas, entonces él está ejerciendo una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de levantamiento, pero al mismo tiempo hay una fuerza de reacción que es hacia abajo, la cual sería la gravedad, porque si no hubiese esta fuerza de reacción, pues la fuerza que él ejercería, más bien no hubiera resistencia o no tendría que hacer un esfuerzo para poder levantar las pesas, ya que no existiría una fuerza que requiriera el esfuerzo. La fricción, existen dos tipos de fricción, que es la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática es la fuerza de fricción que se tiene en un cuerpo cuando no tiene movimiento, y la fricción cinética es la fuerza de fricción que tiene un cuerpo en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que todos los cuerpos que están sin movimiento tienen una fuerza de fricción dependiendo del material sobre el que están apoyados. Si nosotros dejamos un vaso de vidrio sobre una mesa de madera, este tiene un punto de fricción estática, y para poder moverlo primero tenemos que ejercer una fuerza que sobrepase el punto de fricción que tiene la mesa de madera. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos también ese mismo vaso de vidrio, pero ahora sobre una superficie que está cubierta con aceite, la fricción sería menor. Por lo tanto, nosotros tendríamos un menor esfuerzo para que empezara a moverse. Y la fricción cinética lo que quiere decir es que una vez que está en movimiento, la fricción, el coeficiente de fricción cambia. Entonces esto es menor. Por lo tanto, se requiere una menor fuerza para seguir empujándolo. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. Dice: un trineo de 50 newtons descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal de 10 newtons para lograr que empiece a moverse. Después de que comienza el movimiento, pasa con una fuerza de 5 newtons para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante.
Determina los coeficientes de fricción estática y cinética. Ahora aquí tenemos un dibujo de la fricción estática. Vemos las fuerzas y dice que son 10 newtons. Si recordamos las leyes, tienen que estar equilibrados, por lo que decimos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Ahora, la fuerza cinética igual a fricción estática y los 10 newtons es el empuje, por lo que son las únicas unidades que están en X. Vamos a igualarlas a 0, que son 10 newtons menos la fricción estática. Es menos porque está empujándose al lado contrario, al lado izquierdo, perdón, y el lado izquierdo es negativo. Ahora, para sacar la fricción estática solo tenemos que despejar y ya nos da que son 10 newtons. Ahora, la normal es la fuerza que siempre está empujando hacia arriba todos los cuerpos, ya sea que estén en estado de reposo. Entonces, para sacar la normal es la misma. Tenemos el peso, que son 50 newtons hacia abajo, y la normal, que es hacia arriba. Entonces los 50 newtons van a ser negativos, ya que está hacia abajo, y la normal es positiva. Para conseguir la normal tenemos que despejar. Ahora, usando las fórmulas para conseguir el coeficiente de fricción estática, despejamos y obtenemos que la fricción estática entre la normal, que es 10 newton entre 50 newtons, nos da que el coeficiente de fricción es de 0.20 newtons. Ahora calculemos el coeficiente de fricción cinética. Como dijimos, la normal siempre va a ser opuesta, por lo tanto la normal siempre ya la calculamos, que son 50 newtons, por lo que nos falta calcular solo es la fricción cinética. Entonces la fricción cinética más el empuje nos tiene que dar 0. Por lo tanto son 5 newtons menos la fricción cinética. Despejamos la fricción cinética y nos da que son 5 newtons. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula despejada. Decimos que el coeficiente de fricción cinética es igual a la fricción cinética entre la normal, que son 5 newtons entre 50 newtons, nos da 0.10, y esa sería la fricción cinética. Trabajo, potencia y energía mecánica. Lo que sé es la definición de trabajo. Es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo es igual a la componente de la fuerza por su desplazamiento. Veamos el ejemplo 1. ¿Qué trabajo realiza la fuerza de 60 newtons al arrastrar un carrito a través de una distancia de 50 metros, cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados con una horizontal? Ahora veamos la solución con un pequeño diagrama. Bueno, este es el carrito. Queremos desplazarlo a una distancia de 50 metros. Esta es la palanca que es estirada con una fuerza de 60 newtons. Ahora, el trabajo se va a medir con f de x y se va a multiplicar por la distancia, por lo que para calcular f de x ocupamos el coseno f por coseno del ángulo, que sería 60 newtons por coseno de 30 grados por 50. Entonces nos da que el trabajo es 2600 newtons por metro. Ejemplo 2. Una fuerza de impulsión de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, como se muestra en la siguiente figura. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25 y la longitud del plano es de 20 metros. Calcule todas las fuerzas. Demuestre que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Muy bien. Ahora, sacar el trabajo de n. Para sacar el trabajo de n vamos a tener que multiplicar la normal por coseno de 90
Esto es igual a 0 grados. Digo, perdón, a 0, ya que el coseno de 90 grados es 0. Ahora, el trabajo de P. Vamos a calcular el trabajo de P, que sería P por coseno de 0 por la distancia. Entonces el trabajo de P era P por coseno de 0 por la distancia. Entonces son 80 newtons, que es el impulso, por 1, que es el valor de coseno de 0, por 20 metros, que es la distancia. Por lo que el trabajo son 1600 joules. Ahora tenemos que calcular el peso. Si estamos moviendo un bloque de 5 kilogramos, multiplicamos por la gravedad y tenemos que son 49 newtons. Ahora tenemos que sacar la componente en X, que es 24.5 newtons, y la componente Y, que es 42.4 newtons. Ahora se calcula el trabajo del desplazamiento de W, por lo que empleamos la componente en X, que es menos 24 newtons. Es menos 24 ya que se está dirigiendo hacia la izquierda, por 20. Esto nos da que es un trabajo de menos 490 joules. Ahora, para calcular el trabajo neto, tenemos que sumar el trabajo de N más el trabajo de P más el trabajo de F más el trabajo de W, que sea el trabajo de la normal más el trabajo del tirón más el trabajo de la fuerza más el trabajo del peso. Por lo que ya sabemos el trabajo de N, que es 0. Tenemos 160 joules menos 212 joules menos 490 joules. Esto es igual a 890 joules. Ahora, para calcular el coeficiente para calcular la fricción, vamos a ver que tenemos que sacar otra vez la normal, que en este caso la normal va a ser la componente en Y. Vemos aquí el diagrama. Entonces habíamos dicho que la normal era igual a el peso que había tenido. Entonces aquí el peso que está directo hacia abajo es WY. Pues podemos decir que la normal es igual a WY, por lo tanto WY es 49.44 newtons, por lo que la fricción es igual a 0.25 por 42.4 newtons, que es igual a la fricción es a menos 10.6 newtons, y es negativa ya que la fricción se está llevando hacia el lado izquierdo. Potencia es la razón de cambio con la que se realiza un trabajo. La potencia está dada por P, que es potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Ejemplo 1. La carga de un ascensor tiene una masa total de 2.800 kilogramos y se eleva a una altura de 2.000 metros en un lapso de 45 segundos. Exprese los resultados en el sistema internacional y en el sistema inglés. Ejemplo 1. Entonces, tenemos que la potencia es igual a f de x sobre el tiempo, que es lo mismo a decir la masa por la gravedad por la altura sobre el tiempo. Por lo tanto, tenemos que son 2.800 kilos por 28 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por 200 metros entre 45 segundos. Resolviendo esta operación nos da que es 1.22 por 10 a la 5. Si recordamos, decir por 10 a la 5 es como si nosotros recorriéramos el 0 del lado derecho. Por lo que en este caso sería como decir sería como si tuviéramos 122.000 watts. Y 122.000 watts se puede expresar con 122 kilowatts. Ahora, decimos que un HP es igual a 746 watts.
realizamos la conversión de un HP por 746 watts multiplicándolo por el resultado y obtenemos que son 164. La energía es algo posible convertir, es algo que es posible convertir en trabajo. Existen dos tipos de energía: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento, y la energía potencial es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o su condición. Por lo que un ejemplo de energía cinética sería un automóvil que va en movimiento, o un ejemplo de energía potencial sería la tensión que tiene un arco cuando se jala para antes de lanzar una flecha. Entonces, estas serían las fórmulas. La energía cinética sería K, que es la energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad entre Dios, o la velocidad o la energía potencial, que es U, es igual a el peso por la altura, o que es lo mismo, la masa por la gravedad por la altura. Ejemplo 1. Calcule la energía cinética de un mazo de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundos. Entonces solo tenemos que sustituir, que es la masa, que es 4 kilogramos, y su velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Perdón, aquí el cuadrado era fuera del paréntesis. Entonces, al realizar esta operación nos da que es 1150 joules. El ejemplo número 2 es: una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos es elevada por medio de una cadena de un montar cargas hasta que su energía potencial es de 26 kilogramos con relación al piso. ¿Cuál será la altura arriba de este? Aquí vamos a usar la fórmula, pero como nos está pidiendo la altura tenemos que despejar. Si está multiplicando masa y gravedad, tenemos que dividirlo. Por lo tanto, ya tenemos que nos está dando el dato que su energía potencial es de 26 kilojoules, que es igual a 26.000 joules, entre su masa, que es de 30 kilogramos, y la gravedad, que es 9.8. Al realizar esta operación tenemos un valor de 8.84 metros, que sería la altura. Ahora vamos a ver ejemplos de presión hidrostática, principio de Arquímedes y principio de Pascal. La presión hidrostática. Primero vamos a ver la definición de presión. Es la fuerza normal por unidad de área. La presión del fluido. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a estas paredes. En esta imagen vemos las fuerzas que son perpendiculares. De esta manera, igual, si tenemos un objeto adentro, van a ser perpendiculares a él. También aquí, como hay estas líneas apuntando hacia afuera, debería de haber más líneas apuntando hacia adentro de manera perpendicular. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. La presión del agua en una casa es de 160 libras sobre pulgada cuadrada. ¿A qué altura debe estar el nivel del agua del recipiente de almacenamiento por encima de la toma de agua de la casa? El agua tiene una densidad de 62.4 libras sobre pie cuadrado. Por lo tanto, para poder usar esta fórmula tenemos que convertir de pulgadas cuadradas a pie cuadrado. Vamos a multiplicar 160 libras sobre pie cuadrado por 144 pulgadas cuadradas por pie cuadrado. Entonces tenemos que es 23.040 libras sobre pie cuadrado. Ahora, una vez que tenemos la conversión, podemos pasar a despejar la altura de la fórmula, ya que nos interesa la altura.
vamos a tener, si está multiplicando, vamos a tener que pasar dividiendo la densidad y ya nos despejamos h. Ahora solo tenemos que sustituir que es la altura es igual a la presión, que es 23.040, entre la densidad, que es 62.4. Realizamos la operación y nos queda 369 pies. Aquí vemos que libra se elimina con libra y pie cuadrado elimina a 2 pies, por lo que solo nos quedó un solo pie. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un flujo experimenta una fuerza ascendente de empuje igual al peso del fluido desalojado. Vemos esto aplicado en un ejemplo. Un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos metro cúbico. ¿Qué fuerza hacia arriba es necesaria para sumergir? ¿Qué fuerza es necesaria para sumergir el corcho por completo en el agua, donde su presión es 1000 kilogramos sobre metro cúbico? La fuerza necesaria para sumergirlo va a ser la fuerza de empuje que tiene el agua menos el peso. Por lo tanto, para calcular la fuerza de empuje tenemos que ver la presión por la gravedad por el volumen. Esto nos da 1000 por 9.8 por 4. Aquí vemos que los 4 centímetros ya los convertimos a 4 metros. Ahora, esto nos da que la fuerza de empuje es 39.2 por 10 a la menos 3 newtons. Estamos usando esta notación científica para no escribir tantos decimales. Bueno, por lo tanto, si sustituimos en la fórmula, en el planteamiento inicial, vamos a decir que la fuerza necesaria para hundirlo es 39 por 2 por 10 a la menos 3 newtons, que ya habíamos dicho que el empuje es hacia arriba, y menos 8.11 por 10 a la menos 3 newtons, que es el peso del corcho. Por lo tanto, el peso es hacia abajo, por eso es negativo. Ahora, pues ya simplemente concluimos que la fuerza necesaria es de 31.1 por 10 a la menos 3 newtons. Principio de Pascal. Los líquidos en reposo transmiten integralmente en todas direcciones las presiones que se le aplican. La principal aplicación es la prensa hidráulica. Entonces, aquí la presión de entrada es igual a la presión de salida. M es la ventaja mecánica. Entonces, esta sería una prensa hidráulica, donde nosotros ejercemos una fuerza y es reflejada en el otro extremo. Veamos un ejemplo. Dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Entonces, para calcular la ventaja mecánica, primero vamos a calcular el área de entrada y el de salida, por lo que usaremos la fórmula de área. Entonces, sustituimos la fórmula de área en esta fórmula de ventaja mecánica y pues si resolvemos vemos que el 4 elimina al 4 y los cuadrados se pueden hacer generales, entonces ya solo sustituimos que son el diámetro de 60 centímetros sobre el diámetro de 5 centímetros. Esto nos da que son 144 solos, ya que centímetros se eliminó con centímetros. Ahora, para ver la fuerza, usamos la siguiente fórmula. Como ya tenemos M, ventaja mecánica, solo despejamos para ver la fuerza inicial que tenemos que ejercer, la fuerza de entrada. Ahora, nos dice cuánto pesa el automóvil y tenemos que sacar la fuerza que es necesaria para levantarlo, multiplicando el peso del automóvil por la gravedad, y todo eso lo vamos a dividir entre la ventaja mecánica.
Por lo tanto, la fuerza necesaria para levantar el automóvil es de 64.7 newtons. Aquí tenemos un pequeño diagrama para que veamos cómo se ejercería. Entonces nosotros aquí aplicaríamos los 64.7 newtons y el auto estaría de este lado y se tendría que levantar.